Bien, entonces, el tema que analizaremos ahora es el tema de centro de gravedad. Al centro de gravedad también se le conoce como centroide o baricentro. Entonces, de esas maneras también lo pueden encontrar. Entonces, el centro de gravedad es el punto en el cual parece concentrarse todo el peso de un objeto. Sí, entonces digo, parece concentrarse porque los objetos están compuestos de muchas moléculas, muchas partículas, y cada una de ellas tiene su propio peso. Pero como lo hemos visto, al generarse la resultante de todas esas, de esos pesos, de esas partículas, hay un punto en donde parece concentrarse el peso, y ese es el centro de gravedad. Bueno, este centro de gravedad lo podemos localizar muy fácilmente en los objetos que tienen eje de simetría. Entonces, si recordamos un poquito de geometría, nos decían que el eje de simetría era el eje que dividía un objeto en dos figuras iguales. Entonces, los objetos que son simétricos, pues, o sea, están repetidos, ¿no? Las figuras a un lado y al otro. Entonces, en estos objetos con eje de simetría es muy fácil de localizar este centro de gravedad. Se sitúa justamente por donde pasa el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, veamos un caso. Entonces, hablamos de objetos con eje de simetría. Y entonces, ¿qué objeto podría tener eje de simetría? Pues por decir algo, una esfera, un triángulo, a lo mejor un triángulo isósceles colocado así en la base, pues va a tener simetría. Un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Entonces aquí como ejemplo tengo este objeto, una especie de pequeña viga. ¿Se fijan? Una pequeña viga que si se dan cuenta su forma es rectangular, bastante acercada a una figura rectangular perfecta, ¿no? Puede tener ahí algún detallito, ¿no? Pero es rectangular, vamos a considerarla así. Y entonces les decía que el centro de gravedad, de tal manera, suponemos que se va a encontrar a la mitad de la medida de esta viga, ¿sí? Y entonces, si el peso está actuando en el punto central, si yo pongo un apoyo justo debajo de ese centro de gravedad, las fuerzas, como habíamos visto en la sumatoria de fuerzas, pues se van a anular. Y entonces, si coloco un apoyo justo debajo del centro de gravedad de un objeto, ese objeto va a mantener el equilibrio. Entonces, fíjense bien, voy a suponer más o menos que esto está por ahí a la mitad. Entonces, quiere decir que no le estoy atinando, quiere decir que está más para acá, ¿no? Se fijan, he colocado un apoyo al centro de la viga y entonces es así como mantiene el equilibrio. ¿Se fijan? Entonces, va a ser muy fácil en los cuerpos simétricos encontrar el centro de gravedad. Va a estar justo a la mitad. Voy a suponer que esta viga midiera 40 centímetros. Si empiezo a contar de aquí, de un punto de referencia 0, ¿a qué medida se va a encontrar el centro de equilibrio de ese punto 0? A 20 centímetros. ¿Se fijan? A la mitad. ¿Verdad? Entonces, uno podría pensar, bueno, entonces el centro de gravedad se encuentra a la mitad de los objetos, pero no, fíjense lo que estamos diciendo. Eso sucede en los cuerpos que son simétricos, ¿sí? Y entonces, ahorita estoy sujetando una escoba, que a lo mejor si la coloco así, en esa posición puedo localizar su eje de simetría, ¿no? Pero si la coloco en esta posición, no tengo simetría en esta forma, ¿sí? Y entonces si intento poner la base a la mitad de la medida, fíjense, no
no voy a tener equilibrio. Pero si hay un centro de gravedad y lo voy a localizar. Si pongo el apoyo y el punto donde mantenga el equilibrio, ese será el punto donde tiene el centro de gravedad. ¿Se fijan? El centro de gravedad se ha cargado hacia donde tiene una mayor cantidad de masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso del objeto es la masa por la gravedad. Eso se había analizado en el primer curso de física. Entonces, ahí en ese punto tengo mi centro de gravedad de este objeto. Si se fijan, no está a la mitad. ¿Sí? Entonces, bueno, tendremos que distinguir entre estos dos tipos de objetos. Bien, entonces, como se habrán fijado, hablaba del eje de simetría. Un eje de simetría que separaba al objeto en partes iguales. Otra característica que tiene este centro de gravedad en los objetos es que entre más bajo sea más estable va a ser el objeto. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo una botella de salsa, ¿verdad? Y entonces si la pongo en esa posición, el objeto, fíjense, es bastante estable. Yo le puedo poner una fuerza y mantiene su estabilidad, es decir, trata de mantener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad es bajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando cambio el centro de gravedad? Se fijan que como acá es más delgadito, tiene menos masa. La masa se estaría un poquito de todos modos elevada. Y entonces, pues es muy fácil que con una fuerza lo saque de su estabilidad. Si se fijan, miren. Muy fácil. Primero corre, pero no se cae. ¿Sí? Con lo cual queremos decir, bueno, el centro de gravedad va a estar en una ubicación en el eje de las X, pero también tiene una ubicación en el eje de las Y, como aquí, un poco más abajo, más arriba. ¿Sí? Más abajo, más... En este caso bajo, más alto. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto del centro de gravedad. En realidad, es importante el mencionar esto que tiene una medida en X, una medida en Y cómo lo afecta. Y el tema de concepto de gravedad, el tema del centro de gravedad es más amplio. Podríamos ahondar más y en realidad es un tema pues bastante más amplio que lo que estoy comentando aquí. Pero para el caso que vamos a analizar, que es realmente el tema mayor en el que va a entrar este concepto de centro de gravedad, pues con lo que hemos visto hasta aquí nos será suficiente. Aquí en YouTube podrán encontrar más videos si les interesa más sobre el tema, porque bueno, si les digo, sí es más amplio, pero con esto nos basta para el tema mayor. Bueno, pues adelante, lo pueden observar, es interesante. Quien va a arquitectura, ingeniería, pues ahí estarán viendo más detalle sobre lo que es el centro de gravedad, los cálculos, cómo hacer cálculos en figuras irregulares, los procedimientos. Sí, pero ahorita nosotros con esto nos bastaría. Entonces, fíjense bien, para la siguiente clase vamos a tener un directo. Entonces, a su hora de clase los voy a esperar en el directo por Teams.